Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Muy buenos días. Estimado doctor Fernando, un saludo muy especial. Bueno, cuéntenos cómo está la situación alimentaria, porque las noticias que tenemos es que los precios de los alimentos han subido mucho, entre otras cosas porque han subido los insumos que se utilizan para fertilizar la tierra y para manejarla. ¿Qué nos cuenta usted sobre ese particular, doctor Bedoya? Pues varias cosas, estimado doctor Fernando. Mire, lo primero es que, como usted bien lo ha dicho, la preocupación es global. El año pasado a finales se veía una leve tendencia a la mejoría en el costo de los insumos, pero una vez el 24 de febrero Putin decide invadir a Ucrania, se desbarata el mercado internacional de insumos, independientemente que el 30% de nuestros fertilizantes vienen de Rusia y de Bielorrusia. Esto genera un impacto en los precios mundiales de todos los fertilizantes. Entonces, lo que hemos visto es que estamos en niveles inclusive superiores de los costos de los fertilizantes del año pasado, y eso, pues por supuesto, no le da oxígeno a nuestros productores para que puedan volver a sembrar en la misma dinámica que traían en el primer semestre del 2021 o inclusive en el 2020. Y pues obviamente en algunos productos, quiero ser claro que es en algunos productos, ha habido reducciones en las áreas sembradas, y por eso es que estamos viendo que se puede mantener el ritmo inflacionario, tal vez seguramente no crecer, pero sí mantenerse por lo menos hasta el mes de julio de este año. Y a eso hay que sumarle que en el sector pecuario, particularmente en la avicultura de huevo, con el impacto de los 3.000 bloqueos a las carreteras en mayo del año pasado, el encasetamiento de las gallinas, que son las que ponen los huevos, pues se vio seriamente lesionado, y por eso la oferta de huevo FENAVI, Gremio de los Avicultores, estima que se empezará a regular por allá hasta el mes de agosto de este año. Y ya finalmente, pues un fenómeno que no tiene nada que ver con esto, que son las exportaciones de carne de res, que tienen un muy buen comportamiento, pues también generan una presión al alza por los precios de la carne de res, que jalona el precio del pollo y el precio del cerdo. Y todo esto también, y ya con esto finalizo, porque hay una muy buena demanda en Colombia a propósito de la recuperación que ha facilitado el programa de vacunación. Bueno, buena demanda sobre ese programa de vacunación. Le tenemos que repetir a nuestros oyentes, doctor Bedoya, que ayer, miércoles, la mortalidad por efectos del coronavirus descendió a una persona. Una persona. Estuvimos en centenares de muertos no hace mucho y ahora hay una sola persona. Esa es una excelente noticia. Ojalá nadie muera por coronavirus, pero tenemos pues este problema inflacionario que está golpeando duramente inclusive a los Estados Unidos. Doctor Bedoya, los Estados Unidos andan con una inflación disparada que no habían tenido hace 40 años. Así Eso es. no es cualquier cosa. Así es, y eso pues no solamente Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, porque además allá tienen los problemas de la disponibilidad y el costo de la mano de obra, y obviamente a nosotros, que somos un país al cual se le transfiere casi que directamente los costos de estos insumos, pues evidentemente eso limita la capacidad de reaccionar en materia de producción en cultivos específicamente como es el caso de la papa, la cebolla, el tomate y algunos otros particularmente de ciclo corto. Y claro, pues en la medida en que se profundiza la invasión parcial de los rusos a Ucrania, pues esto se puede complicar. Hoy la preocupación es el costo, pero pues nosotros estamos muy atentos a lo que pueda pasar en materia de abastecimiento de insumos, porque eso sí sería un golpe duro para la seguridad alimentaria del segundo semestre del año y particularmente del 2023. Y de ciertos productos agrícolas que no producimos acá. Acá, por ejemplo, como productores de trigo somos muy malitos si es que tenemos alguna producción, doctor Bedoya. Y ese trigo venía principalmente de allá. Indiscutiblemente, digamos, en el caso del trigo, nuestro país importa 1.900.000 toneladas al año. La mayoría del trigo viene de Estados Unidos y Canadá, pero indiscutiblemente una porción, son como 36.000 toneladas, perdón, vienen de Rusia y de Ucrania. Pero es lo mismo, puede que usted no traiga mucho de esos países,
pero el precio del trigo se disparó, y por eso es que la industria panificadora pues obviamente resulta muy lesionada. Y de nuevo, como le hemos hablado aquí, doctor Londoño, para los productores de alimentos la mayor razón de ser, la razón de existir, son los consumidores. Y por eso el 14 de marzo le enviamos una carta al gobierno solicitándole un plan de choque y también unas medidas puntuales. Y la primera de ellas, ¿cuál fue? Fortalecer las transferencias económicas monetarias a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, que son los que más pagan y más gastan parte de su presupuesto en alimentos. Y eso para ayudar por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, pues obviamente la búsqueda de apoyos directos para mitigar los impactos del costo de los fertilizantes, líneas de crédito de capital de trabajo con plazos muertos y tasas de interés muy bajitas. Y algo que lo hicimos en días pasados, y es solicitarle que publique la información de la libertad vigilada para que el país tenga claro realmente en qué estamos en el volumen de inventarios de fertilizantes, de insumos para producir los fertilizantes, y también en las cadenas de distribución, porque las empresas que producen estos productos han dicho, algunas de ellas y ayer de manera conjunta, que no hay problemas de inventarios y que estamos tranquilos. Yo le soy franco, hasta no ver las cifras, pues uno no queda tranquilo, porque esto es mes a mes para poder escudriñar y poder ver si realmente vamos a tener la tranquilidad, y también para evitar que se empiecen a generar fenómenos especulativos, porque todos o mucha gente se montará en el bus que como los precios están altos en el mercado internacional, entonces subámosle el costo de los insumos para los agricultores, y eso tampoco sería justo. Tampoco sería justo, y los agricultores necesitan tener ingresos que les permita reponer las siembras. Cuando son de ciclo corto tienen que volver a sembrar, y las que son de ciclo largo, por ejemplo el café, por ejemplo el cacao, hay que mantener los árboles, hay que mantenerlos libres de malezas, hay que mantenerlos en plan de productividad. Doctor Bedoya, ya se habla de una inflación específica de los alimentos, porque usted lo dijo con toda razón, que los precios de los alimentos gravitan sobre todo respecto a la gente más pobre, que gasta una proporción muy alta de sus ingresos en conseguir los alimentos necesarios para la subsistencia. ¿Cómo está esa inflación alimentaria? ¿Cómo está la inflación en general en Colombia y la inflación alimentaria? Porque sobre la inflación en Colombia tuvimos una muy buena entrevista con el director del DANE, pero no hablamos de la inflación alimentaria. ¿En qué punto está ella? Pues miren, en materia de inflación alimentaria, cuando uno mira los datos del mes de marzo, que fueron los últimos que sacó el DANE, pues ahí es donde se comprueba lo que hemos venido conversando, doctor Fernando, y es para los productos que más pesan dentro de la canasta básica de los colombianos, y particularmente de los colombianos de ingresos, de menores ingresos, pues evidentemente el tema de la papa, si bien ya no tiene el mismo ritmo inflacionario, no deja de subir. Y obviamente cuando uno mira la inflación de los alimentos solo en el mes de marzo fue del 1%, que obviamente cuando usted lo mira de esa manera, usted dice, hombre, esto es significativo, eso es bastante importante. Pero en el caso de la papa, pues evidentemente veníamos con una inflación anual del 140%, y pues se mantiene sobre ese marco de referencia. Aparece un nuevo producto empezando a pegarle a la inflación, que es el caso del arroz, producto que el año pasado tuvo una inflación negativa. Que el arroz, si usted recuerda, y para los oyentes, en el 2020, cuando empezó la pandemia, la gente salió desesperadamente a comprar arroz y papel higiénico. Eso generó, obviamente, que es un incentivo a mayores áreas sembradas. Se dieron las nuevas siembras, pero ¿eso en qué se tradujo? En una gran producción de arroz en el año 2021. El país llegó a tener más de 1 millón de toneladas de inventarios, y el precio del arroz a los consumidores bajó durante todo el 2021. Ya el precio empezó a recuperarse. Obviamente eso genera un componente inflacionario. Entonces, usted tiene eso. En el caso del plátano también, que hace parte, y la yuca, que hacen parte de esa canasta básica de los colombianos de menores ingresos, pues también han tenido los problemas inflacionarios como consecuencia de ya lo que he explicado de manera general. Y cuando usted va a la parte pecuaria, obviamente la carne de res, por una menor oferta,
generada por las exportaciones que se están realizando y que han tenido una muy buena dinámica, ha subido. El pollo, también como lo explicaba, se pega por razón de mercado del incremento en la carne de res. Y curiosamente el cerdo fue la única proteína de origen animal que presentó un IPC negativo en el mes de marzo. Y lo que se encuentra es que se generaron unas importaciones, particularmente de Estados Unidos, porque ya China no tiene el mismo nivel de comercio con los Estados Unidos en carne de cerdo, y obviamente esos excedentes los Estados Unidos buscan colocarlos, y luego de la negociación del TLC con los Estados Unidos el cerdo quedó sin arancel y por eso se generó ese ingreso de carne de cerdo que puede explicar de alguna manera la reducción del IPC. Y en los huevos, pues que también hacen parte de la canasta básica, por la razón que expliqué anteriormente, se presenta un incremento en el índice de precios al consumidor, de tal suerte que usted ahí tiene una radiografía de lo que pasa en los diferentes productos, y por eso es que hemos insistido que aquí tiene que haber un plan de choque que contribuya a ¿qué? A motivar esa mayor oferta de productos, pero pues hoy tiene que ser rentable, porque nadie se va a tirar a sembrar o a engordar animales si no es rentable, y por el otro lado, cómo ayudarle a los consumidores. Y algo, doctor Londoño, que usted lo conoce muy bien ahora que hablaba con el doctor Vallejo, y estamos en un momento donde se define una elección presidencial, y yo creo, y quisiera ser optimista, que el problema inflacionario lo va a heredar el gobierno que llegue. Entonces, ojalá el gobierno del presidente Duque haga oídos de la comunicación que le enviamos el 14 de marzo y ojalá encuentre los recursos para generar ese plan de choque que debería adoptar el gobierno entrante para no llegar a improvisar, porque pues el problema inflacionario, al menos en nuestro concepto y por lo que estamos viendo en el mercado, pareciera que antes del mes de julio en algunos de estos productos el panorama no va a cambiar. Doctor Bedoya, recientemente salió la noticia de que se habían dejado sin aranceles una cantidad de productos eh, que son estratégicos, definitivos para combatir el costo de vida. Dentro de esos productos venían productos agropecuarios o insumos para su producción. Sí, señor, pero también hay que hacer claridad sobre una cosa en este sentido, y le agradezco su pregunta. Sin duda es una medida bien intencionada, pues porque reducir aranceles en insumos, pues a todo el mundo le dirá, oiga, esto es muy importante, pero la claridad que hay que hacer es la siguiente. En el caso del universo de la industria pecuaria, las materias primas más importantes que más se importan al país son el maíz, el frijol soya y la torta de soya, que es el componente del alimento concentrado de los animales que puede pesar en el 75% del costo total de producción de un kilo de carne de cerdo o de un huevo. Esas materias primas, antes del decreto, ya no tenían arancel. Entonces, ahí no hay ningún impacto. Y en el caso de los fertilizantes, de las más de 2 millones de toneladas de fertilizantes que traemos al país, los principales, los que hacen los mayores volúmenes de comercio, como es el caso de la urea, del cloruro de potasio, del NPK y algunos otros, tampoco tenían aranceles antes de esos decretos. Entonces, habrá para algunos y algunos tipos de presentaciones, que son volúmenes muy pequeños, donde puede haber un impacto, pero en el grueso de lo que se consume el país en fertilizantes, ya no había aranceles. Entonces, yo quiero dar esa claridad porque pues habrá seguramente personas que digan, oiga, pero entonces, ¿qué pasó que no bajan los alimentos? Pues primero es que no tienen aranceles la gran mayoría. Y segundo, a pesar de que algunas semillas y algunos otros productos tienen reducciones arancelarias, no pesan tanto en el costo de producción como lo pesan los fertilizantes o en el caso de la industria pecuaria, el maíz y la soya. Quienes se benefician obviamente de la reducción arancelaria es la producción de cerveza, porque pues la cebada y, si no estoy mal, la malta si tuviera una reducción de aranceles. Entonces, en ese sentido, pues por ahí no es. Y también otra cosa, porque hay que tener presente que cuando usted importa un insumo, quien lo importa fabrica bien o el alimento concentrado para los animales o los fertilizantes para los agricultores. Entre el momento en que lo importe y lo venda, pues pasarán algunas semanas o meses. Y por eso es que le hemos solicitado al gobierno que haga pública ese tipo de información, que la recoge mediante el régimen de libertad vigilada, para que el mercado tenga claras las cifras de a cómo es que están importando estos insumos, más allá de que no tengan arancel, para evitar que se generen fenómenos especulativos. ¿Por qué? Porque pues habrá semanas donde los precios de los fertilizantes
pueden no estar en los niveles más altos que vimos el año pasado, indiscutiblemente no han bajado significativamente, pero pues usted sabe cómo los mercados operan a veces, y por eso hay que monitorear para evitar que la gente saque ventaja a costa de los anuncios de lo que pasa en el mercado internacional, y por eso es muy importante ver realmente cómo es que se está importando y cuál es el volumen de importación para tener la tranquilidad de que el país sí va a tener el abastecimiento que se requiere, particularmente para el segundo semestre del año y ya obviamente para el 2023. Estar bien abastecidos y a precios razonables es vital para la industria que fabrica los insumos que se utilizan en el campo agropecuario y para los campesinos y para los consumidores, que son finalmente los que pagan. Claro. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted muchísimas gracias y me da mucho gusto oírlo. Que tengan un buen día. Bueno, queridos amigos, ya escucharon. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre. Parece que este semestre será tranquilo, pero que las cosas pueden llegar a complicarse para el segundo semestre de este año si no se toman medidas como las que pidieron los agricultores de Colombia en reciente memorial que acaban de presentarle al gobierno nacional. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca, escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM.